helados, cortes que preguntan cómo se arman cámaras, lobistas. Muy interesante la propuesta que han hecho con esta introducción, porque yo creo que siempre lo primero que nos han enseñado es la diferencia entre el Estado de Derecho en sentido formal, que todo Estado es Estado de Derecho en sentido formal, y sustancial. Y cuando nos decían esto, que es casi el ABC, era la legitimidad en el origen del poder que existe y la división de los poderes. La verdad que uno de estos poderes, que es el Poder Judicial, hay que primero precisar, y yo quiero hacer alguna precisión con respecto al editorial tan interesante. El Poder Legislativo hace leyes generales para todos. El Poder Judicial analiza caso por caso, y yo creo que nosotros no debemos apartarnos de esa situación. Cuando se sienta jurisprudencia es caso por caso, es cada caso individual. Para mí es extremadamente grave, coincido con usted, la liberación de Cristóbal López. Y además también me huele muy mal, yo también creo que allí ha habido maniobras que seguramente cuando se escarbe más pueden dar algún elemento de ilicitud para poder consumarla. Porque no es solamente en el fondo que es gravísimo, porque al cambiar la calificación del delito, hay quienes han incluso dicho que es un sobreseimiento anticipado para arriba. Y de hecho desobedece una orden de un tribunal superior, que era la Cámara de Casación. La Cámara de Casación. Por lo tanto, algunos hablan y dicen, se le cambió la carátula. Es mucho más que eso, es la calificación de un delito y un cambio de fuero, que por lo tanto tiene una penalidad diferente. Eso no significa que se extingue el proceso, pero sin duda alguna que el procedimiento es diferente. Y además está todo el procedimiento que llevó a la consumación de este acto, que se ha dicho bien, pero yo quiero hacer alguna precisión. Por un lado, un tribunal que estaba incompleto, entre otras cosas, porque uno de los jueces estaba flojísimo de papeles y tuvo que irse por enriquecimiento ilícito, como Freiler, porque se aduce que se lo designó a Fara por conexidad de haber intervenido en un delito anterior. No está aprobado todavía eso. Ni siquiera tampoco tiene una conexidad próxima, porque se habla del año 2008. Fíjese en qué fecha estamos. Y era una cuestión de menor cuantía. Fue prácticamente una designación digitada para producir una mayoría que terminara consumando una liberación como la de Cristóbal López, que nos indigna a todos. Las otras son diferentes. ¿Por qué? A mí no me simpatizan políticamente ninguno de ellos, pero la verdad que el argumento de la fiscal Baigún, cuando dice no están en condiciones de entorpecer la marcha del proceso que se les imputa o del procedimiento que está llevándose a cabo, en el caso de Zanini y en el caso de Delía, algo de razón tiene. Además tiene cierta autoridad moral porque es la misma fiscal que en el caso del copamiento de la comisaría en su momento le pidió pena efectiva, de cumplimiento efectivo. Por lo tanto, me parece que tenemos que hacer un abordaje absolutamente caso por caso para entender cómo es la situación, pero a su vez más allá. Sí creo que el Estado de Derecho en sentido sustancial hoy está fuertemente cuestionado y que ese debate es el debate que tiene que poner adelante la política en todas las instancias, porque si no va a terminar afectando la propia legitimidad del poder. Ahora, justamente, el Estado de Derecho está cuestionado por estas cosas, lo dice Federico Storani. No, yo comparto. Diputado, el tema sería el siguiente. Hay un antecedente de lo que intentó Gustavo Vélez en su momento, que era en realidad ampliar el número de los jueces. Estaba pensando en una medida, yo diría, que necesita de un acuerdo político, pero que pudo darse al comienzo de este nuevo ciclo, mediante ese acuerdo político, que era poner a los jueces en comisión. ¿No suena muy brutal? Bueno, es una medida casi extrema, efectivamente. Está bien, estoy de acuerdo, pero ¿cambiamos o no cambiamos? Bueno, Carlos, fíjate que
este fue uno de los dilemas que se le planteó nada menos que con la salida en el proceso de transición terrible, de ruptura que tuvo que encabezar Raúl Alfonsín, al propio Alfonsín, cuando se pasó de la dictadura a la democracia. Bueno, obviamente lo que se hizo fue que los jueces naturales fueran los que finalmente llevaran adelante los procesos que hoy son una reivindicación histórica aquí en cualquier lugar del mundo, porque fueron los jueces naturales los que juzgaron los delitos de lesa humanidad. Pero bueno, yo creo que en algunos casos sí hay que meter cirugía, pero por eso es que yo decía, es un tema de la política, porque sin acuerdos amplios, amplísimos, esto no va a ser factible. Y voy a dar un ejemplo práctico. Cuando en su momento se introdujeron instituciones con el intento de mejorar el funcionamiento institucional, como por ejemplo el Consejo de la Magistratura, en la Constituyente del año 94 formó parte de un acuerdo político. Era parte del núcleo de las famosas coincidencias básicas. Lamentablemente, durante el periodo de vigencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, la composición del Consejo fue modificada y entonces el corazón del Consejo, que son dos comisiones, la comisión de acusación, que es la que tiene como objetivo acusar a los magistrados, y la de designación de magistrados, a propósito de lo que estamos hablando, quedan complicados, porque en el procedimiento anterior, si no se lograban los 2/3, no se podía ni acusar ni designar. Exactamente. O sea, con la minoría uno obstruye todo. Existía una situación de veto. Y eso fue producto de la modificación que en su momento hizo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Ahora, usted es abogado, es profesor universitario. Hace 90 días los jueces federales lo ponen preso a Vudú, salió libre. Lo ponen preso a Zanini, salió libre. Lo ponen preso de Elías, salió libre. ¿Cómo es? ¿Hay dos criterios? Porque la verdad que las circunstancias por las cuales lo ponían preso era que podía interferir la investigación, que se podía fugar. Ahora la fiscal en el caso Zanini y de Elías dice todo lo contrario. Bueno, lo que pasa es que por eso hice la alusión a que hay que ver los casos por particular. Caso, ¿no? Porque tampoco me sonaba demasiado bien desde el punto de vista estrictamente jurídico, tampoco, claro. Decir, bueno, aquí establecimos una doctrina. No hay doctrina en esto, hay caso por caso. No hay doctrina Irursum, por ejemplo. Exacto, no hay doctrina Irursum. Yo creo que tiene que merituarse. Yo no tengo ningún tipo de duda que si hay peligro de obstrucción de la justicia o de peligro de fuga, está dentro de las facultades del juez dictar y mantener la prisión preventiva. Y si no, cuidado, no nos olvidemos de este detalle, todos los mencionados siguen procesados y el día de mañana... Bueno, van a orales federales. Exacto, van a terminar, en mi caso, en mi opinión personal, cumpliendo pena efectiva. El problema es si el principio es que puedan seguir el proceso en libertad, si no son un obstáculo o no. Ahora, ahí no presiona algo que no es una cultura tampoco de hoy, ya viene de hace bastante. Vamos a llamarla la cultura del espectáculo, el estado espectáculo. No tengo nada, ni 10 segundos de defensa con Vudú. Ahora, lo que hicieron con Vudú con la fotografía me pareció desastroso. Me parece que después esto genera un efecto potencialmente a la inversa. Estoy de acuerdo, lo mismo que algo que decía recién Charlie, vinculado a las escuchas y la filtración de las escuchas. Es un escándalo. Es una cuestión hasta casi morbosa de puesta en escena de algunas situaciones que no pueden ser, no se corresponden justamente con ese Estado de Derecho en un sentido sustancial, que significa también la garantía de las libertades individuales, cierta privacidad, la intimidad, etcétera, etcétera. La periodicidad de los mandatos. Es mucho más grave porque las escuchas dependen de la Corte. Ahora sí, pero resulta que ahora justamente por esto, por la incapacidad, llamemos así, de poder controlar esta situación, se lo quiere sacar de encima. Se habla de que la Corte quiere... ¿Vos si la Corte no lo quiere tener? Hay una versión bastante fuerte que ha trascendido que la Corte no lo quiere tener más, porque es un dolor de cabeza permanente en una administración. Hay muchos hijos de jueces nombrados allí, según dicen los la verdad que es un instrumento que siempre estuvo en la Argentina asociado a la inteligencia y a la peor de las inteligencias
para producir extorsiones de carácter político que terminarán teniendo un determinado resultado. Eso es alejarse de lo que nosotros queremos como funcionamiento institucional. Federico, gracias por haber venido. Gracias. Fue un gusto. Gracias. Ya va.